El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en perfectas condiciones fue el hallazgo arqueológico más grande en la historia. Rey Tut se volvió un nombre familiar. Todos han oído hablar de sus valiosos tesoros, pero mucho más interesante es la historia de su trágica niñez, sus extraordinarios amores y su repentina y misteriosa muerte. Ahora, nuevas pistas están revelando al hombre detrás de la máscara dorada, el real Tutankamón. El misterio de Tutankamón. Los grandes egipcios. Presentado por Bob Brier. Los antiguos egipcios eran compulsivos en cuanto a registrar su herencia se refiere. Ellos registraban todo: las guerras, los prisioneros, las ofrendas hechas a los templos y, lo más importante, sus reyes. Si un egipcio quisiera impresionar a un extranjero con la civilización egipcia, le nombraría rápidamente una lista de reyes. Cuando el gran viajero Heródoto visitó Egipto, dijo: los sacerdotes me leyeron de un registro escrito los nombres de 330 monarcas. Los egipcios estaban tan orgullosos de su larga historia que registraron a sus reyes en las paredes de sus templos. El mejor preservado de estos está en el templo de Seti I en Abidos. Estamos en el Salón de los Ancestros. 3000 años atrás, un importante ritual religioso tenía lugar aquí. Seti I, leyendo los nombres de sus ancestros, aseguraba que estos recibieran cuidados en el próximo mundo. Aquí está Seti I. Y este hombre con aire de juventud es un príncipe llamado Ramsés. Él creció para ser Ramsés el Grande. En su mano tiene un rollo de papiro. Está leyendo los nombres de los reyes. Estos van desde Menes, el fundador de Egipto, hasta el mismo Seti. Cada nombre está en una cartela. Esta es un óvalo hecho de cuerda que mágicamente encierra el nombre del faraón. Un poco de protección mágica siempre ayuda. De paso, cuenta lo que está pasando. Es una plegaria por los muertos. Ketá Socorro Cyrus, señor de la tumba, quien está en el templo de Seti, de ofrendas a los reyes del Alto y Bajo Egipto, de parte del señor de las dos tierras, Seti I. Que ellos tengan pan, cerveza, ropas, alabastro y todo lo que necesiten. Y aquí están los nombres de los reyes que recibirán las ofrendas. Aquí está Keops, el constructor de la Gran Pirámide. Aquí debajo, Amenofis III. Él gobernó durante el periodo de mayor prosperidad en Egipto. Pero aquí hay un problema. Falta el nombre del rey que más conoce el mundo. ¿Dónde está Tutankamón? Para empezar a desenmarañar el misterio de Tutankamón, hay que empezar aquí, en Tebas, la antigua capital de Egipto. Era un lugar de fabulosa riqueza. Llegaban tributos del cercano oriente y oro del sur. Egipto estaba en su punto máximo como resultado de más de 1000 años de estabilidad. Por siglos, los mismos dioses fueron adorados. El Nilo regularmente inundaba sus orillas y las proezas militares de los faraones aseguraron una prosperidad continua. El poeta griego Homero escribió: Tebas de Egipto. Solo las más grandes posesiones yacen encima de las casas. Tebas de las 100 puertas. 200 hombres guerreros vinieron adelante a pelear con caballos y carrozas de guerra.
Fue un lugar increíble. Y en este momento, cuando Egipto estaba en su momento más grande, Ejnatón tenía un gran poder de conversión religiosa. El gobernante divino y absoluto se convirtió en un hereje. Los viejos dioses fueron desplazados y reemplazados por uno solo, el dios del sol, Atón. Con un pequeño grupo de seguidores, Ejnatón trasladó la capital de Egipto desde la gloriosa Tebas a un gran desierto ubicado 2.400 kilómetros al sur de lo que hoy es el Cairo, lugar que actualmente es llamado Tel Al Amarna. Fue en este lugar, durante el periodo más singular en los 3.000 años de la historia egipcia, que nació Tutankamón. El faraón Ejnatón inició la construcción de su nueva ciudad colocando demarcaciones fronterizas para definir sus límites. Dentro de estos proclamó que había un solo dios, Atón, el dios sol. Desaparecidos estaban todos los dioses conocidos que los egipcios habían venerado por generaciones. Ya no estaba ahí Osiris, dios de los muertos, o Anubis, dios de la momificación con cabeza de chacal. Desaparecidos estaban Hathor, dios de la música del amor, y Bes, el enano con cabeza de león tocando su tambor. Solo estaba Atón, el disco solar, cuyos rayos daban vida a todo. Esta fue la religión dentro de la cual nació Tutankamón, pero estos no eran los únicos cambios de Ejnatón. De la noche a la mañana el estilo del arte cambió, de formal a naturalista. Mientras antes el faraón era retratado como musculoso y vigoroso, ahora Ejnatón era expuesto como grotesco y deforme. Nunca en la historia egipcia un faraón fue retratado así. Sus estatuas muestran una cara elongada, el pecho hinchado, muslos desarrollados y brazos largos y delgados. Aún la esposa del faraón, la famosa Nefertiti, tenía brazos delgados y un inusual cuello largo. Sus 6 hijas, las princesas, fueron representadas con deformaciones hidrocefálicas en la cabeza, con sus cráneos abultados hacia atrás. Cuando los primeros egiptólogos encontraron estas grotescas estatuas, ellos sintieron que algo raro había pasado aquí. Aún más sorprendente es la forma en que toda la familia real fue retratada. Fueron mostrados en escenas íntimas, besándose y tocándose. Ejnatón fue a menudo retratado cargando una de sus hijas en su rodilla, en un tierno momento familiar. Desde los principios de la civilización egipcia, ninguna familia real había sido mostrada de esta forma. Siglos de tradición habían sido simplemente abandonados. Ejnatón cambió también el sistema político que había sido tan exitoso para Egipto. En el pasado, el dominio egipcio del cercano oriente se había logrado gracias a un gran ejército permanente guiado por el faraón. Tradicionalmente, con el rey a la cabeza, el ejército se desplazaba hacia países extranjeros para extender las fronteras de Egipto. Después de que el ejército hubiera conquistado nuevas tierras, regresaría con los tesoros que no escondería y esperaría el envío de un tributo anual, o de lo contrario regresaría. Era un sistema simple, y Egipto se volvió muy poderoso. Ejnatón se negó a hacer esto. Simplemente no estaba interesado. En su aislada ciudad se ocupó en venerar al dios Atón y a pasar el tiempo con su esposa Nefertiti y sus hijos. Ejnatón cambió el rol del faraón de líder político a líder religioso. Estos eran momentos notables para Egipto. Y dentro de este tumultuoso mundo nació Tutankamón. Desde Amarna, a lo largo del río, excavadores descubrieron una inscripción que manifiesta que el padre de Tutankamón era un faraón. Pero, ¿cuál faraón? La respuesta está en un remoto valle donde Ejnatón construyó su tumba.
Aquí encontraremos las primeras manifestaciones del verdadero Tutankamón. Es en esta estropeada pared. Realmente es difícil observarlo, pero verá claves que son absolutamente únicas en la historia egipcia. Es una escena de la muerte de una persona de la realeza. Se observa un bebé aquí arriba. Está sobre las caderas de su niñera. Y en este lugar tenemos a un portador de abanico. Esto significa un nacimiento de la realeza. Y aquí Ecnatón y Nefertiti están de luto. Arrojan arena sobre su cabeza, forma tradicional antigua de mostrar luto. Aquí está la cama en la cual la princesa ha muerto, y aquí está ella. La muerte de la princesa permitió a Jeffrey Martin, uno de los más grandes egiptólogos del mundo, establecer una importante ruptura. Lo que el profesor Martin ha constatado es que en este salón hay una escena casi idéntica. Tenemos a los dolientes. Aquí hay uno inclinándose recogiendo arena y arrojándola en su cara. Pero esta vez no es la muerte de una de las princesas. Es la muerte de una esposa de Ecnatón, una esposa de menor rango llamada Hilla. Martin sugiere que el niño que ha nacido es nada menos que Tutankamón. Es aquí donde la vida e historia de Tutankamón comienzan. Para Tutankamón, haber crecido en la retirada ciudad debió haber sido muy placentero. Los niños eran amados en Egipto. El escriba Ani aconseja: cásate joven y ten muchos hijos. El geógrafo Drabo, quien visitó Egipto, reportó con asombro la cantidad de niños que criaban los egipcios. Él pensó que el tamaño de las familias egipcias era un resultado directamente proporcional al de la fertilidad del suelo y el clima cálido del país. Diodoro, otro viajero antiguo, observó que los niños egipcios no representaban casi ningún costo para sus padres. Para ver qué tan descomplicados eran, andaban desnudos y descalzos, los niños usando un collar y las niñas un peinado y una faja. Todos ellos se podían alimentar de prácticamente nada, como retoños de papiro y raíces cocidas. Los niños pequeños eran particularmente aficionados a los juguetes de cuerda, como un perro que muestra unos dientes afilados al abrirse y cerrarse su boca, alando de una palanca. Los niños mayores jugaban juegos de tablero y Tutankamón debió haberlos disfrutado. 6 de estos juegos de tablero fueron encontrados en su tumba. Como nuestro moderno juego de Monopolio, las piezas se movían en cuadrados con algunos pasos favorables y otros desfavorables. Uno podría detenerse en un buen sitio en la vida, prosperidad, estabilidad, pero además podría parar en el agua. Como miembro de la familia real, Tutankamón era sin duda llevado todos los días a un brillante templo para venerar el dios Atón en una atmósfera de paz y amor. El dios Atón parece haber sido único. No aparecen aspectos negativos en la filosofía del atonismo. Este no era un dios enfadado, ansioso por castigar a los niños desobedientes. A partir de los objetos encontrados en la tumba de Tutankamón, vislumbramos algunos aspectos de la personalidad del joven rey. Aparentemente le gustaba el vino, pues fue enterrado con cerca de 3 docenas de recipientes de buen vino. Los jarrones estaban marcados con el vinatero, el viñedo y el año de cosecha. Muchas de las botellas tienen marcado del estado de Tutankamón. La mayoría tiene la fecha del 5º año de su reinado, así que este pudo haber sido un año de buena cosecha. Solo 4 de los jarrones tenían la marca dulce. Al joven rey le gustaba el vino seco. El hombre común tomaba cerveza y el vino era reservado a las clases altas, así que la bodega de vino que se llevó Tutankamón al mundo del más allá era verdaderamente un tesoro. Pero todos estos lujos eran poca consolación para las tragedias que pronto golpearían al joven rey. Mientras Tutankamón crecía, uno de los más ambiciosos y astutos miembros de la corte fue nombrado visir. Su tumba, tallada en las colinas orientales de Amarna, es la más grande de todas las tumbas de los nobles. Estos son los títulos de Aremeb. Son realmente interesantes. El primero lo muestra como padre de Dios. Luego, Dios es Ecnatón. Pero él no es literalmente su padre. Esto quiere decir que es una persona cercana al faraón. El segundo es mi favorito. Aparece como el portador del abanico al lado derecho del rey, lo que significa literalmente que él es la mano derecha de Ecnatón. Y aquí hay otros títulos. En este de acá, él es el encargado de los caballos.
Si quieren saber ahora cómo conseguí estos títulos, vengan acá. Este hombre es Aremeu. Su mano está en la posición de venia. Así que está venerando al único Dios permitido aquí. Está venerando al Dios Atón. Detrás de él está su esposa. Ella luce una hermosa peluca con un cono de incienso en su cabeza y sus manos están en la misma posición. Los dos están adorando al Dios Atón. Ahora, si quieren ver las recompensas que esto brinda, vengan por acá. Hay una escena en este lugar que muestra cómo sería usted recompensado en Amarna. Ahí está Egnatón y detrás de él está Nefertiti. Pero justo encima está el dios Atón, el disco solar con sus rayos descendiendo. Lo que están haciendo es obsequiarles collares de oro a Aremeb y a su esposa. Lo que se ve claramente es que los niños están por todos lados. Hay 3 princesas con ellos y están ayudando a su padre. Una de las princesas tiene una bandeja con collares de oro que le está llevando a su madre. Además, se puede saber cuándo fue tallada esta pared porque hay solo 3 princesas. Sabemos que Egnatón y Nefertiti tuvieron 6, así que esto la dataría aproximadamente en la mitad del reinado de Egnatón. Como todo lo demás en Amarna, también hay aquí un misterio. Miren estas columnas, no están terminadas. La tumba no está completa. Cuando los trabajadores llegaron a este punto, colocaron en el piso sus herramientas, caminaron a lo lejos y nunca regresaron. Sabemos que después de este momento, Aremeb continuó viviendo en este lugar. Entonces, ¿por qué el oficial más poderoso en Amarna dejó su tumba sin terminar en la mitad del reinado de su faraón? La razón para que Aremeb dejara de trabajar en su tumba era que no todo estaba bien en Amarna y Aremeb no tenía intenciones de vivir todos sus días ahí. Egnatón era un líder religioso, pero económica y políticamente Egipto estaba descendiendo rápidamente. Territorios extranjeros se perdieron. Los embajadores egipcios escribieron que ya no eran respetados y que el ejército estaba en mal estado. Ni siquiera la nueva religión tenía éxito. La gente extrañaba a sus viejos dioses y Egnatón y Nefertiti se vieron forzados a sobornar a los residentes de Amarna para que aparentaran su fe. En el año 17 de su reinado, Egnatón murió bajo circunstancias desconocidas. Algún tiempo después de la muerte de Egnatón, Nefertiti dejó de ser mencionada y solo podemos asumir que ella también murió. En poco tiempo, el pueblo de Amarna estaba desierto. El famoso busto de Nefertiti es un indicador del deseo general de olvidar el episodio de Amarna. A pesar de ser uno de los más grandes trabajos de arte en la historia del mundo, fue ignorado en el taller del escultor. Nadie lo quería. Egipto estaba ahora sin un rey o una reina. El joven Tutankamón fue casado con su media hermana de 7 años, Ankesenamen. Así fue que el joven Tutankamón, único varón heredero, se convirtió en faraón. La revolución que proponía Egnatón era un cambio demasiado drástico para un Egipto conservador. Tebas, con sus 2 grandes templos, será una vez más el centro religioso del país. A pesar de que miles de sacerdotes abandonaron por 17 años el experimento de Amarna, sus rituales y dioses del antiguo Egipto pudieron finalmente retornar a ellos tras la muerte de Egnatón. Tutankamón, acompañado por su nueva esposa Ankesenamen, llega a vivir en el palacio de sus ancestros. Imagine lo que debió haber sido para el joven, haber sido desarraigado del único hogar que había conocido y llevado a una ciudad que nunca había visto. Es difícil de creer, pero este una vez fue un palacio de deslumbrante belleza. Se extendía sobre 18 acres, había jardines y lagos. Pero esta es la razón de que esté en ruinas, ladrillos de barro. La mayoría del antiguo Egipto está construido con esto. Los templos y las tumbas tenían que ser hechos de piedra para durar eternamente. Pero un palacio solo tenía que durar una vida.
En este salón del trono, un faraón de 8 años de edad llamado Tutankamón inició su reinado como señor de las dos tierras, el rey del Alto y Bajo Egipto. Pero es evidente que el joven Tutankamón no tomaba las decisiones de Estado. Es casi seguro que era Aremeb, promovido al cargo de visir, el oficio más importante en esta tierra, quien estaba determinando el destino de Egipto. Tutankamón no fue el único niño faraón en la historia egipcia. Una carta escrita 1000 años antes por otro niño rey nos recuerda que a pesar de que Tutankamón era rey del Alto y Bajo Egipto, seguía siendo un pequeño. Durante el reinado del joven Pepi II, su virreina Tunubia le escribió una carta diciendo que regresaba con un pigmeo. Pepi, emocionado, escribió de vuelta con instrucciones. El virrey estaba tan honrado de recibir esta larga carta del faraón que la hizo tallar afuera de su tumba en Asuán para que todos la vieran. Venga al palacio inmediatamente. Deje todo y traiga al pigmeo. Cuando él vaya con usted a la barca, asigne hombres fuertes a cada lado de él. Tenga cuidado para que no caiga al agua. Cuando él duerma por la noche, designe personas de confianza para que duerman con él en su tienda. Inspecciónelo 10 veces en la noche. Mi majestad desea ver este pigmeo mucho más que tener la producción del Punt y el Sinaí. Él pudo haber sido un faraón, pero seguía siendo un niño. En sus jóvenes vidas, Tutankamón y su esposa Ankesenamen habían visto parte de la tragedia, pero no la estaban viviendo. Ellos deben haberse unido entre sí durante las consecuencias desastrosas de la muerte de su padre Egnatón. Después de su muerte, no se menciona a la reina Nefertiti, quien probablemente murió al mismo tiempo. Ahora ellos eran huérfanos obligados a mudarse a Tebas, dejando atrás su hogar, su religión y además las memorias amorosas de su padre, ahora calificado como hereje. De los objetos encontrados en la tumba de Tutankamón, parecería que la joven pareja era inseparable. Una de las más conmovedoras piezas encontradas en la tumba fue un pequeño relicario de oro que una vez guardó la estatua de Tutankamón. Cada una de las escenas de este relicario muestra a Ankesenamen en el papel de esposa comprensiva y amorosa. Las pinturas muestran a la pareja real en escenas íntimas. Se están tocando. Mientras Tutankamón caza, Ankesenamen sostiene su siguiente flecha. Tutankamón vierte perfume en las manos de su esposa. Obviamente son devotos el uno del otro y disfrutan estando juntos. Por razones políticas, la ceremonia de su matrimonio tuvo lugar cuando eran todavía unos niños, pero existía claramente un lazo verdadero de afecto entre esposo y esposa. El relicario fue probablemente ordenado por Ankesenamen como un regalo a su esposo. De alguna manera, esta era una carta escrita en oro. Ellos eran una pareja encantada y en la tumba había una lámpara mágica que era su secreto especial. La vasija de alabastro no estaba decorada por fuera ni por dentro, pero cuando se enciende la lámpara, aparece la joven pareja. El truco es que la pareja está pintada en una segunda vasija más pequeña, tallada para casar en el interior de la otra, de manera que solo se puede ver cuando la lámpara está encendida y se vuelve translúcida. Los juguetes mágicos deben haber dado alivio al joven rey, pues en la corte de Tutankamón las cosas no andaban nada bien. Aquí en esta esquina del Museo del Cairo está otra clave crucial para saber qué está pasando. Esta es una noticia pública, fue puesta en el templo de Karnak, el gran centro religioso de Tebas. Poco después de regresar a Tebas, los poderes que guiaban a Tutankamón decidieron que él debía oficializar su regreso a los viejos dioses, y de esta forma lo hicieron. Estas 3 líneas de jeroglíficos aquí arriba muestran una terrible historia. Dice lo siguiente: los dioses y las diosas de Egipto, desde los pantanos del delta hasta las islas del Elefantino, han sido abandonados. Sus relicarios han caído en la desesperación y en sus santuarios crece en abundancia la mala hierba. El país estaba en confusión. Los dioses han olvidado estas tierras.
Básicamente lo que están haciendo es culpar al padre de Tutankamón por el terrible estado al que había llegado a Egipto. Ahora bien, cuando esta estela fue erigida, Tutankamón tenía probablemente 12 años. Estas no son las palabras de un niño de 12 años. Alguien culpaba a su padre por las dolencias del mundo. Si pensamos cómo debió haberse sentido horrible. Cuando Tutankamón regresó a Tebas, una de las primeras cosas que hizo fue completar un monumento iniciado por su abuelo Amenofis III. Aquí, en el templo de Luxor, Amenofis había construido unas columnas, pero murió antes de que pudieran ser decoradas. Las escenas que escogió Tutankamón para decorar las columnas son del Festival de Apet, uno de los más importantes de Tebas. Apet es el nombre antiguo para el templo de Karnak. Una vez al año las estatuas de los tres reyes más importantes de Tebas, Amón, Mut y Chons, eran colocadas en pequeños relicarios y traídas desde Karnak a Luxor para que todos las vieran. Había procesiones y mesas llenas de montones de carne como ofrenda para los dioses. Había música, palmoteo, canto y danza. Era un momento de regocijo y Tutankamón lo retrata todo. Él también participó en la fiesta y se hizo retratar dando ofrendas a los dioses. Normalmente habría hecho tallar su nombre por todas partes. Aquí tenemos un problema. Tutankamón decoró todas estas paredes. Su nombre debería estar por todo el lugar, pero el único sitio donde se puede encontrar es aquí, en esta parte alejada del templo. Estos tres pequeños jeroglíficos deletrean uno de sus nombres, Nebkeperure. Alguien estaba tratando con esmero de erradicar cualquier rastro de Tutankamón. Tutankamón y Ankesenamen estaban sin duda unidos entre sí por las tragedias que tuvieron que soportar juntos. La excavación de la tumba de Tutankamón reveló una tragedia más que tuvieron que soportar. Ankesenamen había sufrido 2 abortos. En un pequeño salón de la cámara mortuoria fueron encontrados 2 diminutos cofres. En el interior había 2 fetos. Howard Carter, quien descubrió la tumba, desenvolvió el más pequeño y encontró que tenía aproximadamente 5 meses y que no tenía señales de haber sido momificado. El segundo feto fue llevado al Dr. Douglas Jerry, profesor de anatomía en la Universidad del Cairo. Él lo desenvolvió y encontró que era el feto de una niña de 8 meses. Este sí había sido embalsamado. El Dr. Terry mencionó haber encontrado el lazo que utilizaron los embalsamadores para remover el cerebro que aún estaba en su lugar. Los fetos curiosamente desaparecieron en los años 30, pero recientemente el mayor fue redescubierto en el hospital Ain, donde Terry lo había guardado. Cuando el feto pequeño fue encontrado el año pasado, el director del departamento de anatomía me invitó a examinar los 2 fetos. Usualmente la resina del cerebro sería introducida por las fosas nasales. Así se hacía con los cráneos de los adultos. Sí. Pero aquí, en un bebé inmaduro que tendría cerca de 8 meses de vida intrauterina, es fácil hacerlo a través de la fontanela en el cráneo. Fue un momento emocionante para mí. Mi especialidad son las momias y a un nivel intelectual tenía muchos deseos de saber si el feto pequeño había sido momificado. A un nivel más personal estaré más cerca que nunca de Tutankamón y Ankesenamen. La fontanela es una membrana frágil, penetrable. Esta incisión está a la derecha, lo mismo de siempre, siempre a la derecha, el bajo abdomen. Esta es el área donde hay una entrada y por donde sacaron los órganos abdominales. Lo verdaderamente interesante es que se ve que esta área, acá, está abierta. Ellos no la suturaron. Permanece abierta, como puede ver.
Una de las cosas que siempre me confundió fue lo que dijeron en la primera literatura de que las momias eran examinadas por Howard Carter y después por Terry, el anatomista de la Universidad del Cairo. Sí, Hablaron del más pequeño de los dos fetos. Ankesenamen tuvo 2 abortos. ¿Este era el más grande? sí. También hablaron de que el más pequeño no estaba momificado porque ellos no vieron una incisión en el bajo abdomen. Pero demos un vistazo. Desafortunadamente, lo que afectó al feto pequeño fue una gran degeneración. Pero la resina se ve claramente y está aparentemente en la parte baja de la cavidad abdominal. Usted puede ver que no hay un área negra, pero la incisión misma no es perceptible por la degeneración. Además, esta resina tiene las mismas características, textura y apariencia que la del feto grande. Sí. Pero el lugar de la incisión no es claro debido a la degeneración. Está erosionada. Bastante erosionada. Piensen en las habilidades de los embalsamadores antiguos, trabajando en esta pequeña niña. Probablemente trataron de remover los órganos internos a través de la incisión abdominal. Eran sujetos muy hábiles. Si mira a través del cráneo, encontrará que esta es su pared y debajo está la mancha de lino empapado con la resina negra. Ciertamente fue momificado, no cabe duda. Observando estos 2 pequeños humanos, uno solo puede preguntarse qué hubiera pasado si Tutankamón y Ankesenamen hubieran tenido hijos vivos. Si hubieran tenido un hijo varón heredero, las esperanzas de cualquier otra persona de ser rey se habrían visto truncadas y la historia de Egipto alterada para siempre. Acechando en las sombras estaba la peor pesadilla del joven rey. Pero después de que Tutankamón fuera coronado rey, Aremeb se convirtió en visir de Egipto, cargo equivalente al de primer ministro. Aremeb sin duda tenía una fuerte influencia sobre Tutankamón y las decisiones que él tomara. Aremeb tenía acceso a todos los recursos y lujos en Egipto. Había podido ofrecer copiosos banquetes con músicos y sirvientes atendiéndole cada deseo. Un ejército de artesanos prepararon la tumba que lo acompañaría al otro mundo. Además de ser consejero del rey y de impartir justicia, el visir tenía otro importante poder. Nadie podía entrar o salir del palacio sin su conocimiento y permiso. Entre los sirvientes de Aremeb estaban sin duda aquellos que harían fácilmente tanto el bien como el mal. Una de las raras manifestaciones que tenemos de Tutankamón en su papel oficial de faraón está en la tumba de Oi, su virrey en Nubia. Aquí vemos al joven rey llevando a cabo sus oficios. Oi era un oficial importante en la corte de Tutankamón. Su trabajo era hacer fluir el oro desde Nubia a Egipto. La palabra antigua para el oro era nube. Así que Nubia, que es el actual Sudán, era el palacio del oro. En verdad, el oro del cofre de Tutankamón bien pudo haber sido proveído por los conscientes esfuerzos de Oi. Las paredes de la tumba de Oi cuentan la historia de su trabajo. Hacía el juramento y luego recibía el sello oficial con el cual los cargamentos serían marcados. Mientras Oi regresa de Nubia, podemos ver sus caballos mirando desde sus establos. La decoración de su tumba está llena de nubianos trayendo tributos a Tutankamón. Jirafas, micos e incontables anillos de oro. Para la época en que Oi fue enterrado, Tutankamón era ya un hombre joven con capacidad de pensar por sí mismo y posiblemente dispuesto a no dejarse manipular por su poderoso visir Aremeb.
Esta nueva independencia pudo haberle costado caro. Para entonces, repentina y misteriosamente, a la edad de 20 años, Tutankamón murió. Su cuerpo fue momificado y transportado a través del río hacia la ribera oeste, el lugar de los muertos. En este lugar llamado el Valle de los Reyes, fue sepultado con otros faraones de Egipto. Esta es la tumba más famosa del mundo, pero todo el que la visita se decepciona. No es mucho, ¿o sí? Pero nadie esperaba que Tutankamón muriera tan joven. No tuvo tiempo de preparar una tumba apropiada, pero hay cosas maravillosas en ella, como en ese lugar. Tutankamón sigue aquí en este sarcófago. ¿No es impresionante? Él fue el único que dejaron en su tumba. Y allí hay otras cosas maravillosas, las pinturas. Si usted sabe cómo leerlas, le contarán sobre el sepelio de Tutankamón. Tomó 70 días para momificar el cuerpo, y ese fue todo el tiempo que tuvieron para tener listo todo en su tumba. Tuvieron que conseguir los cofres, los muebles, las esculturas, todo tenía que estar acá. Tenían que hacer rituales religiosos, pero además debían elegir un nuevo rey, y ese sí era un problema. Tutankamón no tenía hijos, y la única persona de la realeza viva era Ankesenamen. Pero esta pared de acá muestra el día del entierro. Aquí está la momia de Tutankamón. Está en un trineo funerario. Y esos 12 hombres, ellos lo están llevando a su tumba. Y esas balacas blancas son para el luto. Y esos son los funcionarios en el palacio. Pero ¿sabe quién no está? Aremev. Él está por acá. Observe con cuidado lo que lleva. Lleva una piel de leopardo. Esa es la señal del sacerdote principal, representando la dilatación de la boca de Tutankamón. Él le dará aliento y vida para el otro mundo. Pero observe de nuevo, eso no es lo único que lleva. En su cabeza está la corona de faraón. ¿Y las cartelas sobre su cabeza? Estas tienen el nombre de Aremev. ¿De qué manera Aremev, el plebeyo, se convirtió en faraón? Ankesenamen debió haber estado desconsolada por la repentina muerte de Tutankamón, su joven esposo. Su relación se había forjado desde pequeños, compartiendo el trágico suceso de amarla. A través de todo el alboroto y los cambios, se tenían siempre el uno al otro como amorosos confidentes. Durante los días siguientes a la muerte de Tutankamón, ocurrió una serie de eventos que hace probable que se hubieran dado varios homicidios durante este tumultuoso periodo. El primero de estos eventos es una súplica de Ankesenamen que está registrada en una placa encontrada en los archivos de Beşir, la capital hitita en la Turquía moderna. La carta de Ankesenamen fue tan extraordinaria que hasta el contenido le parecía increíble al rey hitita. Mi esposo murió. No tengo un hijo. Pero dicen que tus hijos son muchos. Si me dieras un hijo tuyo, él se convertiría en mi esposo. Yo jamás tomaría a uno de mis sirvientes para hacerlo mi esposo. Estoy muy asustada. ¿Por qué Ankesenamen estaría pidiendo que le fuera enviado un esposo desde afuera de las fronteras de Egipto, un hitita enemigo tradicional de Egipto? El rey hitita se rehusó pensando que era alguna clase de truco. Desesperada, Ankesenamen volvió a escribir. ¿Por qué dices que trato de engañarte? Si yo tuviera un hijo, escribiría a un país extraño de una forma que es humillante para mí y para mi país. No confías en mí y me escribes semejante cosa. Aquel que fue mi esposo murió y no tengo hijos. ¿Debería yo tomar uno de mis sirvientes y hacerlo mi esposo? La gente dice que tienes muchos hijos. Dame a uno de ellos y él será mi esposo y rey de la tierra de Egipto. Así que el rey envió a uno de sus hijos a Egipto para casarse con la desesperada Ankesenamen. Pero este nunca llegó.
En algún lugar, en la selva, en una frontera egipcia, fue asesinado. ¿Por qué estaba Anquesenamen decidida a encontrar un esposo fuera de las fronteras de Egipto? En cada una de sus cartas declaraba que nunca se casaría con un sirviente. Esta no es una frase común. Debió haber tenido una amenaza específica. ¿Quién podría estar obligando a Anquesenamen a tomar un plebeyo como su futuro esposo? La respuesta fue encontrada 3000 años después en la tienda de un famoso comerciante de antigüedades en el Cairo. En la primavera del año 1931, Percy Newberry, un egiptólogo, encontró en la tienda un anillo con 2 cartelas inscritas, una de Anquesenamen y la otra de Aremev. Newberry escribió inmediatamente a Howard Carter con su revelación. Apreciado señor Carter, le interesará saber que he visto un anillo que tiene en él la cartela de Anquesenamen a lo largo del pronombre del rey Aremev. Esto solo puede significar que éste se ha casado con Anquesenamen, la viuda de Tutankamón. El viejo visir Aremev era el sirviente que Anquesenamen deseaba desesperadamente evitar. Sus cartas urgentes al rey hitita, el anillo encontrado por el profesor Newberry y las escenas de Aremev en la pared de Tutankamón confirman que Aremev sucedió a Tutankamón como rey de Egipto, casándose con la asustada y joven viuda. ¿Qué pasó con Anquesenamen después de su matrimonio con Aremev? Cuando el profesor Newberry descubrió el anillo, prueba del matrimonio entre el viejo Aremev y Anquesenamen de 21 años de edad, escribió Howard Carter. ¿Existe alguna posibilidad de que vayas a ver la tumba de Aremev? Si vas, hay un punto de vista que sería interesante establecer. En una de las paredes de la cámara del sarcófago hay una figura del viejo rey Aremev con la reina Tey detrás de él. ¿Existen huellas de una figura detrás de la reina Tey? ¿Y es suficiente grande la cartela para el nombre de Anquesenamen? Si Anquesenamen estaba viva cuando Aremev murió, más o menos 3 años después del matrimonio, debería estar retratada en las paredes de la tumba. Así que es en la tumba de Aremev que debemos buscar para obtener claves del destino de Anquesenamen. Aremev tenía varias escenas pintadas en las paredes de su tumba. Estas son religiosas. Muestran a los dioses dando la bienvenida y ofreciendo plegarias para Aremev. Pero en la que estaba interesado el profesor Newberry, la escena que nos contara sobre Anquesenamen estaba por acá. Tenemos a Aremev, está cazando en los pantanos, tiene su lanza, y Anquesenamen debería estar con él. Ella es la esposa, es la reina de Egipto. Pero esta cartela de acá es demasiado pequeña para su largo nombre. Es del tamaño justo para la primera esposa de Aremev llamada Tey. ¿Y esta figura estropeada de acá? Esa es Tey, pero no hay lugar para que quepa Anquesenamen detrás de ella. Y los jeroglíficos nos revelan que Tey es la reina de Egipto. ¿Qué le pasó a Anquesenamen? Para que Tey pudiera ser reina, Anquesenamen debió haber muerto, al igual que para que Aremev hubiera podido convertirse en rey, Tutankamón debió estar muerto. Lo único que podemos imaginar es que Anquesenamen sufrió una muerte similar a la de Tutankamón y a la del príncipe hitita. ¿Estaremos tratando con un asesino en serie? ¿Podría Aremev haber asesinado en su camino al trono? En 1968, otra clave en la misteriosa muerte de Tutankamón llegó al lugar. El doctor R.G. Harrison, un anatomista inglés, llevó a cabo un análisis médico sin precedentes. Las autoridades egipcias dieron un permiso especial para abrir el sarcófago de Tutankamón por primera vez desde 1920. Mientras los asombrados turistas observan, el cuerpo es revelado una vez más. Retiraremos del cuerpo estos vendajes.
Hoy, las máquinas portátiles de rayos X están disponibles y por primera vez se toman rayos X al cuerpo de Tutankamón. Los resultados son dramáticos. Harrison identificó la evidencia de un golpe en la parte anterior del cráneo del rey. Esto está fuera de los límites normales, pero de hecho puede haber sido causado por una hemorragia debajo de las membranas que cubren el cerebro en esta región. Esto pudo haber sido por un golpe en la parte posterior de la cabeza que en consecuencia le ocasionó la muerte. Nadie ha observado los rayos X de Tutankamón desde que Harrison los estudió hace más de 30 años. Así que decidí conseguir una copia y llevársela a un buen radiólogo en mi escuela, el campus de la Universidad de Long Island. Doctor Irwin, tengo los rayos X. Hola, Bob. Bien, cualquier cosa que pueda usted decirme será de gran ayuda. Ahí está. La teoría que propuso el doctor Harrison es interesante, porque hay una interrupción aquí en el hueso occipital, el posterior del cráneo, que puede tener una pequeña fractura. Luego, él pensó que esta área oscura de acá era el coágulo de sangre. Si es así, y esta es la parte del coágulo, ello indica que este se calcificó, lo que significaría que estuvo ahí por largo tiempo, posiblemente algunos meses. Así usted tendría que estar vivo durante ese periodo para conseguir esta calcificación. Si Tutankamón recibió un golpe aquí, habría sobrevivido y no habría muerto inmediatamente. Sí, este es un coágulo de sangre como se propuso. Habría vivido un tiempo más. ¿Cuál puede haber sido su estado? ¿Podría haber estado inconsciente? Inicialmente podía haber funcionado de alguna manera, pero seguramente con un coágulo de este tamaño en los límites de lo que nosotros llamamos foramen posterior, la parte posterior del cerebro, esto causa una presión masiva en el cerebro medio y en el área del cerebelo. Pudo haber estado consciente y luego inconsciente por un buen tiempo para permitir la calcificación. Interesante. ¿Y de la posición en que se encontraba cuando fue golpeado? ¿En qué posición podría haber estado cuando recibió este golpe en la parte posterior de la cabeza? ¿Es un lugar normal para recibir un golpe? No es usual. El lugar normal cercano a la base del cuello, por acá, tenemos un maniquí y tal vez pueda mostrarle con él. Por favor. Si él estaba tendido de esta forma, el golpe debió haber llegado justo aquí. El cuello viene en esta área y la base del cráneo viene aquí. Me gustaría mostrarle con un cráneo que hay acá. Si lo dejáramos en la misma posición a él, el cuello y la espina cervical estarían aquí. Sí. El área donde pensamos que está la fractura es atravesada acá, es decir, que el golpe debió haber llegado así. Pudo estar dormido y el golpe fue descargado. Sí, él pudo haber tenido su cabeza en esta forma y golpeado así. Y posiblemente quedó inconsciente. Pudo seguir así por 1 o 2 meses y luego murió como resultado de ese coágulo. Sí. Interesante, gracias. ¿A usted? Nuestra nueva evidencia propone que Aremeb, de hecho, debió haber tenido varios meses para argumentar su petición al trono. Si Aremeb asesinó a Tutankamón, a Ankesenamen y al príncipe hitita, ¿por qué no fue llevado a la justicia? La respuesta está escrita en las paredes de la tumba de Rekhmarai, quien registró las labores y poderes del visir. Aquí está la clave. Que nadie juzgue en el salón del visir. Es él quien debe castigar a los malvados. En otras palabras, nadie castigaba al visir. Es claro que Tutankamón, Ankesenamen y el príncipe hitita tenían que morir para que Aremeb pudiera volverse faraón. ¿Fue Aremeb como visir quien pudo disponer todo para que Tutankamón fuera asesinado en el palacio? ¿Fue Aremeb quien pudo arreglar que el príncipe hitita fuera asesinado en las fronteras de Egipto? Y solamente Aremeb querría y podría forzar a Ankesenamen para que se casara con él y luego hacerla asesinar. Esta extraña secuencia de eventos que ocurrieron en Tebas hace 3000 años eran todos para beneficio de Aremeb.
Finalmente, los esfuerzos de Aremeb le trajeron pocas recompensas. Murió 3 años después de haberse convertido en rey. Su tumba fue asaltada, su momia destruida, su nombre borrado, y los objetos preciosos que planeaba llevarse con él al otro mundo fueron robados. Hoy su nombre es desconocido, recordado solo por los egiptólogos, porque sucedió a Tutankamón como faraón. En cuanto a Tutankamón, los antiguos egipcios odiaron tanto lo que su padre había hecho que sistemáticamente quitaron todos los indicios de su memoria. Es por esto que la cartela de Tutankamón no está incluida en las paredes de Abidos, donde está la lista de todos los reyes de Egipto. Es por esto que su nombre fue borrado de las columnas del palacio de Luxor que él mismo decoró. Pero a pesar de esto, su nombre siguió viviendo. Su pequeña tumba en el Valle de los Dioses, cubierta por los desechos del sepelio de un faraón posterior, permaneció intacta por 3000 años. Tutankamón, quien sufrió tanto en vida, descansa en su tumba y es el único faraón que permanece enterrado en el Valle de los Reyes, solo para él. La antigua plegaria egipcia se hizo realidad. Que el Señor de las dos tierras, Rey del Alto y Bajo Egipto, Nebkeperure, Tutankamón, tenga vida, salud y prosperidad para siempre.